Mi queridísimo René Palacios Gaquina, en esta disputa entre Trump y Biden, en donde nada más, ¿cómo se dice en inglés? La palabra es tantrum, o sea, berrinche presidencial, en donde pues Donald Trump nada más no acepta la derrota, mi querido René Palacios. ¿Tú qué opinas? Dice que los medios de comunicación no son quienes para decir quién es presidente. Y la pregunta que te hago yo directamente, Mario, René, ¿quién dice quién es presidente? Porque si los colegios electorales ya lo hicieron, pues nos hace falta que nos firme quién o que nos diga quién qué. Lo que pasa es que aquí el señor Donald Trump ignora que la costumbre es una fuente de derecho. Es decir, bueno, esto tiene una expresión que es el derecho consuetudinario y que existe de manera ejemplar en el caso del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, que organiza su vida política incluso con base en una constitución que no está escrita, no está plasmada en un texto. En ese sentido, hay una serie de prácticas que van dándose con el paso del tiempo y que desde luego constituyen, con este mismo paso del tiempo, una norma, constituyen derecho. En Estados Unidos, como tú bien sabes, Pedro, el sistema electoral surgió prácticamente con el país. Es un país que ha vivido en la democracia desde que nació como país independiente y a seguir viviendo en democracia de manera ininterrumpida, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, en las elecciones en Estados Unidos, efectivamente, los medios de comunicación son la principal fuente de información de la ciudadanía para saber quién ganó una elección, quién no la ganó, y eso ha sido siempre, evidentemente, considerando las diferencias tecnológicas que han marcado las diferentes etapas históricas que ha vivido la Unión Americana. Entonces, cuando los votos se van contando y se van reuniendo en juntas electorales existentes en cada uno de los estados de la Unión Americana, los distintos medios de comunicación van dando tendencias y prácticamente esas tendencias no son oficiales, pero son tendencias que son reconocidas por los principales actores y por eso, de acuerdo a la tradición, el candidato perdedor le llama por teléfono al candidato ganador, lo felicita por su victoria y posteriormente sale a dar un discurso de concesión en el que hace esta felicitación, diríamos, oficial frente a sus simpatizantes, y después el candidato ganador sale a dar un discurso en una sede distinta, en donde ella ha tenido su cuartel general de campaña, para pues congratularse por la victoria y para delinear cuáles van a ser las principales directrices, objetivos de su administración. Entonces, siempre se ha hecho así. Claro, hay una serie de plazos establecidos en diferentes reglamentaciones, legislaciones e incluso la propia Constitución, que indican que los estados tienen que oficializar la elección que se haya dado a nivel presidencial en su interior, para nombrar a los delegados al colegio electoral que hayan resultado electos. El colegio electoral se reúne y elige al presidente de Estados Unidos. Ocurre que, una vez más, como producto de la norma, los delegados electos ante el colegio electoral se han convertido, al paso del tiempo, en compromisarios, es decir, que no fueron elegidos para que con su criterio libre y su opinión subjetiva, pues se elijan a quien consideren será mejor para ocupar la presidencia de Estados Unidos, sino que portan el compromiso de apoyar al candidato que los electores que los eligieron para formar parte del colegio electoral, pues eligieron de manera indirecta como presidente de los Estados Unidos de América. Ahora, Donald Trump está no reconociendo la victoria de Joe Biden, de alguna forma basándose en ciertas lagunas legales y en lo dispuesto en la 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que regula cómo ha de funcionar el colegio electoral. Y en esa Constitución, y en esa enmienda de la Constitución, se establece, por ejemplo, que de darse un empate en el colegio electoral,
pues es la Cámara de Representantes quien se encarga de determinar quién habrá de ser el presidente dentro de los contendientes involucrados en la elección. Otro caso que contempla la propia 12ª enmienda es aquel en el que ninguno de los candidatos contendientes alcanza los 270 votos electorales necesarios para alzarse con la presidencia. Un escenario de esta naturaleza no se dio, pero vaya, el más cercano recientemente relativamente, se da en 1968, cuando además de los candidatos Hubert Humphrey por parte del Partido Demócrata y Richard Nixon por parte del Partido Republicano, este último que terminaría alzándose con la victoria, también participó el gobernador de Alabama, George C. Wallace, un claro opositor a pues las leyes de derechos civiles impulsadas por el presidente Lyndon Johnson, y en aquella ocasión George C. Wallace pues ganó Mississippi, Alabama, Arkansas, Luisiana y Georgia, y se llevó 46 votos electorales. Esto no fue suficiente como para impedir que ninguno de los otros candidatos alcanzara los 270 votos electorales, y por lo tanto no fue necesario invocar lo establecido por la 12ª enmienda. Sin embargo, bueno, pues para eso está establecido en este ordenamiento legal los procedimientos que se deberían de seguir de darse ese caso. Ahora, hay un asunto que está dentro de la propia 12ª enmienda y tiene que ver con el hecho de que, siendo la Cámara de Representantes la que en ese supuesto terminaría decidiendo quién es el presidente de Estados Unidos, pues no es la Cámara de Representantes tal y como la conocemos hoy con sus más de 500 miembros, sino una Cámara de Representantes en las que solamente votarían 50 representantes, uno por cada estado, y esos representantes serían nombrados por la legislatura de cada uno de los estados integrantes de la Unión Americana. Y si consideramos las 50 legislaturas de los Estados Unidos de América en estos momentos, hoy por hoy, hay una mayoría de legislaturas republicanas, algo así como 26, frente a 24 demócratas. Entonces, todo este rollote, únicamente para tener claro cuál es la estrategia que pretende utilizar el presidente Donald Trump para llegar a la Casa Blanca y desplazar a Joe Biden del papel que ya ha venido ejerciendo de actuar como presidente electo, papel que por lo demás no implica ninguna precipitación, porque todos los presidentes en los hechos, para efectos de opinión pública y para efectos de todo lo demás, se convierten en presidentes electos la noche de la elección, cuando se conocen los resultados, o días después, como fue el caso de esta elección, cuando es muy cerrada, pero cuando se conocen los resultados a través de los medios de comunicación, pues se convierte prácticamente en presidente electo. Cuando se reúne el colegio electoral y todo eso, Pedro, y tú bien lo sabes, la verdad es que es algo que la prensa ni cubre, usualmente, porque no tiene mayor trascendencia, no hay una incógnita de qué es lo que va a pasar. En el colegio electoral simplemente se oficializa una decisión que ya se tomó el día de la elección, porque pues en el caso de esta elección de la que estamos hablando, no ha habido un solo medio que dé a Donald Trump como triunfador. Todos los medios, los más grandes, los medianos, quizá hay una paginita ahí con 100 seguidores que sí haya dado una lectura de la elección distinta, pero no, yo no he visto un solo medio que le haya dado la posibilidad, por más inclusive que Donald Trump pueda meter impugnaciones en algunos estados, ya suponiendo sin conceder que Donald Trump tuviera razón en uno que otro estado, por ejemplo Georgia, ya de todos modos el presidente Donald Trump no consigue los votos suficientes. Vamos, está clara la diferencia en el voto universal, que es de 5 millones de votos. Lo que sí no podemos negar, René, es que Donald Trump se lleva 72 millones y con estos 72 millones se convierte en el mejor perdedor que ha tenido Estados Unidos en su historia. Porque, bueno, ni siquiera Barack Obama yo creo que consiguió esa cantidad de votos cuando se hizo presidente.
Totalmente de acuerdo, por supuesto, y ese es uno de los argumentos, porque hay argumentos que tienen validez jurídica directa y argumentos que tienen validez jurídica, digámoslo así, lateral. Un argumento de Donald Trump que tiene una validez de legitimación lateral, no tiene una validez jurídica directa, es el que pues es el perdedor con mayor número de votación. Mira, fíjate, Barack Obama se llevó en el 2008 69.498.516 votos. Donald Trump se llevó 72 millones. Sí, pues es un argumento que Trump va a intentar hacer valer, pero del otro lado no se están quedando con los brazos cruzados. Joe Biden va a intentar hacer valer el argumento también lateral, que no tiene una acción jurídica directa, de que haya sido como haya sido, él ganó en el voto popular. Porque recuerda que en Estados Unidos sí es posible, perfectamente legal y además constitucional, ¿no? Ganar la presidencia de Estados Unidos en el colegio electoral, aunque hayas perdido la presidencia en el voto popular. Sí, pasó con Al Gore y George Walker Bush, pasó con Hillary Clinton y Donald Trump. En el primer caso, con una diferencia de 500,000 de votos más por el candidato demócrata Al Gore, que resultó perdedor de la elección. En el segundo caso, con 3 millones de votos más a favor de Hillary Clinton, que resultó perdedora en el proceso electoral del 2016. Pero más o menos por ahí va Donald Trump, por ahí va la estrategia de Donald Trump. Decir que hay fraude, ir generando ciertas dudas, que alguna legislatura de algún estado decida que como la elección está demasiado cerrada, van a ellos decidir quiénes serán los que representan ese estado en el colegio electoral con los votos que le corresponden, que los demócratas entonces impongan algunas reclamaciones judiciales para evitar que esto ocurra, y que al final de cuentas quede una sensación de ya no se sabe quién ganó cuando sí se sabe quién ganó. Y ante esa situación de ya no se sabe quién ganó, pues hacer esta maniobra de que sea la Cámara de Representantes la que termine por definir quién habrá de ser el presidente a través del nombramiento de un representante por estado que, de acuerdo con los cálculos de los republicanos y del propio Donald Trump, terminaría votando por el actual presidente de los Estados Unidos de América y por lo tanto dándole una extensión de 4 años de periodo, lo cual, Pedro, a mí se me hace una conducta sencillamente demencial y que, sin exagerar, yo equipararía a el siguiente ejemplo, y que tiene que ver con un episodio ocurrido en la Revolución Mexicana, concretamente durante o al final de la decena trágica, esos días terribles ocurridos en febrero de 1913, en los que Victoriano Huerta traiciona a Francisco I. Madero, entonces presidente de la República, lo apresa, lo obliga a renunciar, prometiéndole que si renuncia le iba a perdonar la vida, y posteriormente lo mata. Esto que acabo de mencionar no es el ejemplo al que me refiero. El ejemplo que quiero yo dar es el que va después. ¿Qué tiene y en qué consiste? Bueno, pues en caso, de acuerdo con la ley mexicana en ese entonces, la Constitución vigente, es decir, la de 1857, en caso de falta absoluta del presidente, quien ha de ocupar su cargo es el vicepresidente. Pero en caso de falta absoluta del vicepresidente, también quien ha de ocupar su cargo es el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué hizo Madero en aquel momento? Bueno, pues después de matar a ¿qué hizo Huerta en ese momento después de matar a Francisco y Madero, el presidente, y también de matar a José María Pino Suárez, el vicepresidente? Pues mandó llamar a Pedro Lascurain, ¿no? Para decirle, oiga, usted es el secretario de Relaciones Exteriores, a usted le toca ser presidente, ándele, asuma la presidencia, ¿no? Pues Pedro Lascurain asume la presidencia y su único acto de gobierno, que por cierto, su gobierno duró 45 minutos, fue nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, para de esta manera
de alguna forma darle legalidad y también legitimidad la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia de la República, en virtud de que el presidente de la República ya no está porque pues Huerta lo mató. Entonces habría que ver el vicepresidente. Oye, pero el vicepresidente ya no está porque Huerta lo mató. Entonces le toca al secretario de Relaciones Exteriores. Oye, pero el secretario de Relaciones Exteriores ya no está porque se convirtió en presidente y lo único que ha hecho es nombrar a un señor que se llama Victoriano Huerta, secretario de Gobernación. Pues entonces, el presidente Pedro Lascurain, después de nombrar a Huerta secretario de Gobernación y después de haber encabezado un gobierno de 45 minutos de duración, pues renuncia a la presidencia y ante la renuncia del presidente, pues ya no hay vicepresidente, ya no hay secretario de Relaciones Exteriores, el que seguía en el orden de prelación era el secretario de Gobernación, y es de esta manera como Victoriano Huerta termina llegando a la presidencia de México. Claramente lo hizo a través de un golpe de Estado que terminó con el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, pero Huerta quiso darle este cariz de legitimidad, este cariz de legalidad a su ascenso a la presidencia de la República, quitando el asesinato de Madero, el asesinato de Pino Suárez, todo lo cruento que tuvo ese episodio de la Revolución Mexicana. Esta última parte, la de la farsa de Pedro Lascurain siendo presidente 45 minutos, pues me hace muy similar a esto que está intentando hacer el señor Donald Trump, que pues aquí en China se llama golpe de Estado. Así es, mi querido. Pues te agradezco mucho, René Palacios Gaguín. Ahora sí que le dimos la vuelta al mundo en 5 minutos, mi querido amigo. Te mando un abrazo. Muy grande, mi querido Como Pedro. siempre, un gusto platicar contigo.